no lo podíamos hacer, es con Miriam Breckman, que la tenemos Olvídate. en contacto. Miriam, ¿cómo estás? Un gustazo. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Bien, muy Hola, buen bien. día. Bueno, digo, seguramente con mucho trabajo, como Sí. siempre, como No, siempre. pero este gobierno nos da un poquito más que lo habitual, digamos todo. Claro, a todos, a todos. A nosotros A nos da, todos, a nosotros nos da letra de manera permanente y a ustedes, claro, que no sabés ni qué noticia cubrir ya de tantas que claro, generan. digo, ¿qué de todo lo que te voy a preguntar por el Papa Francisco, obviamente, sí, es imposible que no lo haga. Yo sé cuál es la posición de ustedes, pero de cualquier manera, hacemos una reflexión de esto y después nos metemos con el tema político, institucional. ¿Te parece? Hola, hola. ¿Me escuchaste lo que te dije? Hola. No, por favor, repetime porque me moví y No, se cortó. Ahí no, vuelvo. dije que Sí. te pido una reflexión, yo sé cuál es la posición de ustedes respecto al Papa Francisco y después hablemos de política institucional y partidaria, que me parece que es lo que viene, pero una reflexión mínima para vos que sos una persona muy importante de la Argentina. Es decir, hay mucha gente que no sé si te vota, ahora que te respeta no tengas ninguna duda, ¿sí? Acá hay, cada vez que vos salís se produce una cosa muy fuerte, ¿sí? Bueno, mira, no, la reflexión creo que siempre cuando ocurre un hecho así como el fallecimiento de una persona, más que cuando es líder espiritual de muchos trabajadores, trabajadoras, de sectores populares de nuestro país, uno tiene que considerar eso, ¿no? Porque es un momento donde mucha gente le duele, sufre, entonces uno tiene que partir de ese respeto hacia o comprender el respeto que se merecen esas personas que lo ven como su líder espiritual. Eso por un lado. Después, claro, hay otra discusión que es el rol de la Iglesia Católica en nuestro país y en el mundo, del cual Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, Donde ahí fue se su complica. jefe, su líder político. Entonces son Sí, dos balances que a veces cuando uno los quiere mezclar, se cometen errores. Uno, yo respeto las creencias de los demás, por supuesto, entiendo lo que pueden atravesar en este momento. Ahora, otra discusión es, bueno, él era el jefe de un Estado incluso, ¿no? El jefe del Estado Vaticano, con políticas, con intervenciones políticas. Pero claro, viene estando todo tan a la derecha en la superestructura política de nuestro país y mundial, que el Papa Francisco, diciendo 3 o 4 cosas de las habituales que se mencionan en la Iglesia a través de sus creencias, parecía como que estaba pateando el tablero, porque cada uno es en su contexto también, ¿no? Le sí. tocó un contexto de avances de ultraderecha, pero para mí eso no impide mencionar a la propia jerarquía de la Iglesia como la cabeza de una institución ultraconservadora. A mí me ha tocado incluso las causas de lesa humanidad atravesar en nuestro país todo lo que fue el amparo que esa jerarquía le dio a la dictadura. Pensá que se llegó a decir en nuestro país que los vuelos de la muerte eran una forma cristiana de morir, es decir, Los hay aviones, un debate allí, claro. los aviones decían Cristo vence, ¿te acordás? Los aviones que bombardearon la plaza en el 55, Sí. incluso previo en otros intentos de golpe de Estado previos que sufrió el gobierno de Perón, eran aviones de la Marina con la palabra Cristo vence. Sí, sí, incluso nos podemos ir a periodos anteriores, no necesariamente, perdón, a lo que arranca en el 76, pero bueno, creo que en este momento es conveniente Nah, separar sí. ese sentimiento que pueden tener muchas personas del balance político, que yo lo hago, no es que voy a escapar del balance político, porque una de las cosas que me parecen muy hipócritas es aquellos que se dieron vuelta como una media, ¿viste? Claro. Empezando por Milei, por todos los que venían diciendo cualquier cosa y ahora se hacen los compungidos para tratar de no separarse o perderse algún voto. Esas cosas me parecen terribles, como aquellos que señalaban el rol de la Iglesia durante la dictadura y ahora se olvidan y dicen yo nunca dije nada, siempre fui pro Francisco. Las dos cosas me parece que están mal. Uno puede cambiar de posición con el tiempo, por supuesto, pero los hechos históricos no los puede cambiar. Entonces ahí veo una hipocresía muy grande que me llama la atención. Miriam, el otro día Guillermo Moreno me dijo, esta semana, me dijo,
el Papa Francisco es el emblema del fin de la globalización y de la puesta o del nacimiento de un nacionalismo proteccionista a ultranza, ¿sí? Una definición heavy, ¿sí? ¿Qué opinión te merece eso? Mira, creo que sí supo leer su época, por eso viste que estos días hay tantos análisis sobre si quien era cardenal es el mismo que después fue papa. Bueno, supo leer la época que le tocó, una época donde la Iglesia Católica a nivel mundial, esto no estoy hablando de la Argentina, a nivel mundial venía o viene perdiendo muchos fieles, entonces a él le tocó intentar ganar ese lugar que estaba perdiendo rápidamente, envuelta en escándalos de pedofilia, de crímenes muy aberrantes, y creo que supo leer eso. Ahora, el globalismo o la globalización entró en crisis, eh, mucho más allá de lo que pueda decir o leer el jefe del Vaticano, el jefe de la Iglesia Católica. Hay una crisis que viene profunda, que se incrementó notoriamente desde el año 2008, que lleva a que se hayan reactualizado todas esas tendencias a las crisis que tiene el capitalismo desde hace muchos años, pero que ahora se ven en forma aguda. El proteccionismo es un proteccionismo imperialista el que estamos viendo, es un proteccionismo incluso de las multinacionales. No es que Trump está a favor de sus trabajadores, Trump está a favor de sus multinacionales que ven que surge una potencia que les compite como es China, y bueno, Trump viene a representar esos intereses. Entonces a mí me parece que cuando se hacen esas definiciones tan poéticas, se oculta que en el mundo hay clases sociales, que en el mundo hay potencias opresoras y potencias y pueblos oprimidos, perdón, como el nuestro. Creo que Milei no es proteccionista, pero no porque no le guste o deje de ser, es porque el rol que él asume en la división del trabajo mundial o mundial del trabajo es un rol de chupamedias, por decirlo en un lenguaje No, poco no, no, sí, diegético, de pero se chupamedias entiende, del sí, imperialismo sí, yanqui. claro. Pero no es que Trump está defendiendo a sus trabajadores de Estados Unidos, Trump está viendo que China está emergiendo como una gran potencia. Hoy todavía no hay una guerra, como algunos dicen, bueno, está la Tercera Guerra Mundial, hoy todavía no se expresa en el terreno militar, pero se empieza A mí a te digo, expresar a mí me da, fuertemente en el terreno comercial. a mí me da un poquito como de vergüencita, ¿no? Digo, porque hay alguien, nosotros siempre tenemos un chat muy movido, dice, Milei viaja a Roma y espera fotografiarse junto a Trump durante el funeral del Papa Francisco. Desde el gobierno manifestaron que hay altas probabilidades que suceda. Nada, yo no quiero eso. Una vergüenza, es humillante, Eh, ver una eh, persona que se arrastra de ese modo, sí, ni sí. cuando le mandaban a osito de peluches a los Helper, ¿te Claro, acordás? Creo sí. que, que creo que desde ese hecho tan humillante de mandarle osito peluche a los Helper, que es como la cosa más, no sé, a mí me quedó como el signo de felpudismo más grande Sí, de la historia universal, además con los Kelper, ¿no? Gente que está ahí ocupando un territorio que es nuestro, habló que del es de nuestro auto, país. digo, Milei no se ha privado de nada, habló de la autodeterminación de los pueblos, ¿me entendés? Es decir, habló de cosas Sí, que son sí, sí, increíbles. sí, sí, sí. Eh, Bueno, porque no solamente le chupa la media a Trump, sino todo imperialismo que se le cruce. claro, claro, Pero por bueno, esas eso. son categorías que estaría bueno recuperar, se han perdido mucho en la discusión política y estaría bueno recuperar porque es lo que estamos viviendo. Y si no manejás esas categorías básicas, la verdad es que se te pierde un poco la brújula, ¿no? Y bueno, porque hay proteccionismo. Claro, las grandes potencias están iniciando políticas proteccionistas, hay una guerra abierta entre Ucrania y Rusia que llevó la guerra de nuevo al centro de Sí, Europa. Tenés a Alemania votando nuevamente armamentismo, como aquellos famosos créditos de guerra que votaron ante la Primera Guerra Mundial. Es decir, vos estás viendo un reverdecer de cosas que parecían que la globalización, el neoliberalismo armónicamente nos estaba llevando a otra etapa del capitalismo, y se muestra lo que siempre dijimos quienes somos de izquierda, esos zurdos que tanto detesta Milei, que estas contradicciones se iban a agudizar y que los pueblos se tienen que preparar para eso, los trabajadores y trabajadoras se tienen que preparar para eso, porque nada bueno va a venir de esas peleas. La última te libero. Digo, ¿cómo, desde el punto de vista político e institucional, cómo ves la continuidad de todo esto que estamos viviendo hoy
que para mí es tan oprimente, para mí y para todos, digo, uno como analista de la realidad, es tan terriblemente decisivo, ¿no? Digo, en cuanto a la negatividad me refiero, ¿sí? Yo veo que lo podemos enfrentar. De hecho, escribí un libro sobre eso que sale ahora, que lo voy a presentar en la Feria del Libro, que le puse el título de Zurda, porque tomé eso que para mi ley Claro. es un agravio, para explicar que hay una salida, que no Qué tenemos buen por qué. título, qué buen título, ¿sí? Y bueno, lo pensé, di vueltas, pero dije, tiene que ser directo, ¿no? Sí. ¿Por qué a Milei, qué califica Milei de zurdo? Y Milei califica la idea de solidaridad, de cooperación, de ese hermanarse en las luchas, de las peleas comunes, de defender el ambiente, defender los derechos de las mujeres y la diversidad, de defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los jubilados, como hacemos cada miércoles, como hicimos ayer de nuevo. Y bueno, si para él todo eso es ser zurdo, yo quiero ser zurda y creo que la salida está ahí. Que la oposición política a Milei tiene que salir de la resistencia a Milei, no de los que hablaron, no de los que fueron a picantearla a un canal de televisión o son muy machitos de Twitter. La oposición política a Milei tiene que salir de la resistencia a Milei y creo que si vamos por ese camino podemos derrotar a Milei y a este plan del FMI. La verdad, lo pienso que la fuerza está, que hasta la CGT, que tuvo que llamar un paro hace poco por muchísima presión que tiene de los jubilados y jubiladas, de las bases, cada vez que hay una convocatoria la sociedad responde, respondió con la lucha universitaria, respondió el 24 de marzo, es decir, no le echen a la sociedad la culpa de la cobardía política. No, claro, por supuesto. Además quiero decirte algo, porque es una percepción que la tengo cada vez que hablamos. Vos te calificás y tu libro lleva por título Zurda. Ahora, hay un montón de gente que no es zurda, no es de izquierda, sin embargo, estaría dispuesta a votarte. Es decir, han encontrado en vos una persona que tiene respuesta, que además tiene toda una historia que la avala, y me parece que está bueno eso. Yo que te conozco, creo que está bueno que los argentinos valoremos debidamente a alguien como vos. No te estoy chupando las medias, Bueno, estoy diciendo algo te que... agradezco, pero sabés que en el libro yo lo que trato de hacer no quiero que sea una discusión electoral, sino que se pueda reflejar en las elecciones. Obviamente, porque hay un periodo eleccionario y se tiene que reflejar allí, pero quiero que pensemos qué valores compartimos, Claro. qué coherencia vemos, porque si empezamos a despejar un poco, le sacamos el marketing de las campañas, ¿viste? Yo lo Sí, estoy viendo sí, en la sí, ciudad de sí. Buenos Aires, se cambiaron todos el nombre. Una cosa... Pasa con el peronismo, pasó por 4 nombres, Frente de Todo, Frente para la Victoria, Unión por la Patria y ahora es Ahora Buenos Aires. ¿Por qué te tiene que cambiar el nombre cada 4 y era cada 2 años? No podés conservar ni tu nombre, es como si yo para presentarme a elecciones me tuviera que poner frente de izquierda, menos de izquierda, un poquito de izquierda, doblando a la izquierda. Claro, Bueno, no claro. puede ser. Entonces yo prefiero sencillo, zurda que es un agravio para mi ley, ¿no? Pero bueno, usando esa ironía, bueno, somos la izquierda, ¿qué tenemos que decir? Y si me elegís, aunque no coincidas con todas mis ideas, que lógicamente no tenés por qué coincidir con todo, que sea porque hay algunos valores compartidos y por haber enfrentado a esta derecha y no haberle dado ni tantito así. Me parece que por ahí tenemos que empezar a despejar un poco. Te mando un abrazo, Miriam, y te agradezco este ratito de charla, No, ¿eh? por favor, el agradecimiento es mío, además sé que tienen mucha paciencia, yo estoy dando clases a las mañanas porque volví a la universidad, me parece que hay que volver a hablar con los estudiantes, volver a discutir algunas de estas cosas sobre qué fue la dictadura, qué son los crímenes de lesa humanidad, por qué tienen tanta vigencia en nuestro país a través de la deuda externa y tantas otras destrucciones de salud, de educación que al día de hoy ¿A dónde seguimos estás? padeciendo. Así, ¿A dónde en la estás? Universidad de Buenos Aires con una Ah, mira vos. materia en la orientación de Derecho Público, así que bueno, las mañanas a veces ahora se me complican, pero yo les agradezco a ustedes la paciencia para darme un espacio. No, no. Willy Campa dice, tal vez no te gusten las ideas de la izquierda, no me lo dice a mí, está hablando en el chat. Personas como Berman tienen valores, es honesta, pensalo, compatriota. Bueno, Bueno, muchas gracias, gracias. abrazo, amiga, gracias. Abrazo grande, hasta luego. Chau, chau. Bueno, Miriam Bregman, zurda, va a vender muchos libros, olvídate. Olvídate. Digo,